Muy buenas, ¿cómo están? Yo soy Juan Pablo Ricaurte, estaré con ustedes acompañándolos en el Diplomado de Gestión y Planificación Cultural, en el módulo 2, Legislación Cultural, taller 3. Vamos a tratar algunas leyes transversales o que tienen que ver con todas las diferentes disciplinas artísticas y que son fundamentales para poder desarrollar nuestras actividades enmarcadas en los programas y proyectos que tengamos culturales en los diferentes territorios o en nuestros municipios a nivel nacional, pero que también son leyes que nos permiten tener visión no solamente del territorio colombiano, sino también una visión latinoamericana y iberoamericana, porque también una esencia de esto es no solamente mirar mi nicho pequeño, mi territorio, sino que también los invito a mirar un poco más allá del territorio, sin olvidar lógicamente lo que tenemos ahí en nuestros pequeños municipios y en las extensiones que podamos tener. Básicamente yo digo que las leyes no hay que aprenderlas de memoria, no hay que saber qué dicen sus diferentes títulos articulados o parágrafos, sino hay que comprender su esencia y su filosofía, que es lo que nos quieren enmarcar. Y detrás de la esencia y la filosofía siempre vas a encontrar un pensamiento, una reflexión, o sea, ¿quién las hizo? ¿Qué gente la hizo? ¿En qué momento cultural? ¿En qué imaginarios culturales estábamos en ese momento el país o los ciudadanos en ese sentido? Y recuerden que esto es clave porque en la Constitución del año de 1991, pues que es una constitución que nos da los derechos culturales y los pone en ese orden como derechos fundamentales. Esos derechos culturales, digamos así, nos devolvieron la posibilidad de entender, y como lo dice la misma constitución, que la cultura es el soporte de una nación, es el soporte de eso. Es como si le dijera, la mesa es el país, y las patas son los que sostienen el país. Esas patas es la cultura, las diferentes formas de cultura, la diversidad cultural. Entonces, y esos derechos son fundamentales para poder cumplir mi papel como ciudadano y ciudadanía dentro de un territorio determinado. El salto de 1991 a hoy es fundamental, pero también hay que mirar con perspectiva de pasado. Cuando yo tengo una constitución que la última fue de 1886, 106 años duramos con una constitución donde muchos derechos fundamentales no estaban contemplados, muchachas y muchachas, no estaban ahí. Derechos, por ejemplo, que hoy se han ido ganando, como los derechos de las minorías, los derechos de las mujeres, de las poblaciones específicas, de la orientación sexual, del derecho, por ejemplo, a tener profesión, que hoy seguimos batallando en ese sentido, los derechos de tener una educación digna y adecuada para el país. Que eso es cultura también, eso también es parte de la cultura fundamental. Pero también esa constitución, pues que si uno mira, que solamente a mediados del año 50, en el 57, por ejemplo, el caso se logra el voto, o sea, la mujer se le da carácter de ciudadana, cuando otros países ya lo habían logrado años atrás, muchos años atrás. Es decir, una constitución que muchos de nuestros derechos fundamentales sociales no estaban estipulados. No quiere decir que antes de la constitución de 91 no existiera un cuerpo de la actividad cultural o actividad cultural, porque en eso tengo que ser muy claro, señores. Nosotros hacemos cultura, realizamos procesos culturales, incluido el arte, porque no solamente es el arte, sino nuestras diferentes expresiones tradicionales, artísticas, y los derechos humanos, como lo dice nuestra ley de cultura, lo hacemos con o sin una política cultural establecida. Sin embargo, los movimientos han logrado cosas para poder que hoy estemos acá, los movimientos sociales y culturales, para que hoy estemos en este momento de poder decir y tener unos diplomados y unas carreras tanto en las áreas artísticas como en la gestión especializadas para esto, es decir, recoge memoria de antes. Por eso es clave
les digo que en cualquier momento que puedan estudiar un poco la historia de las políticas culturales del país y de América Latina. Colombia es un país, y lo voy a decir, que en los últimos 25 años o 30 años, un poco más de 30 años, hemos construido políticas culturales, hemos construido legislación cultural muy importante, de avanzada en la comunidad iberoamericana, y en el marco latinoamericano sí que de pronto hemos tenido logros fundamentales, pero también somos quizá los primeros países en que nos olvidamos aplicar esas políticas culturales debido a fenómenos imaginarios culturales en el quehacer político, en nuestros gobernantes y en el Estado mismo, que somos nosotros, la ciudadanía y los gobernantes. Ahí tenemos un rompimiento de hacer cumplir toda esta legislación que tenemos tan importante en el país, y inclusive los tratados que tenemos firmados, no solamente comerciales, que son claves y que hay que mirar, porque los tratados comerciales tienen componente cultural y muchas veces se nos olvida, y que afectan para positivo o negativo de nuestra actividad cultural y artística y patrimonial del país en ese sentido. Hay cosas que uno no puede negar, avances en los distintos periodos de la política cultural del país. Me tendría que ir a siglos atrás, un hecho tan fundamental, por ejemplo, como fue la expedición botánica, que todavía nos sigue marcando la expedición, porque no solamente les digo, muchachos, que la expedición no fue simplemente recoger lo que hoy podríamos llamar una sistematización de la flora y la fauna de nuestro país. A través de esos recorridos que se hizo en la expedición, pudimos lograr recoger qué pasaba en instrumentos musicales, híbridos, vestuario, todo lo que por el territorio donde fue la expedición, que gran parte de esos dibujos y de ese legado lo encontramos en la Biblioteca Nacional, que es fundamental y que es el ente rector de nuestro sistema de bibliotecas. Si fuéramos a analizar bien los periodos que nos pasó en el periodo de independencia entre el 19, digamos, y 1886, que es nuestra última constitución, les puedo decir que tenemos debates y cosas que no hemos solucionado, como el tema de tierras, que es un tema cultural y que tiene que ver con nosotros, señores, en ese sentido. Pero también avances importantes, por ejemplo, en el 1837 o 38 nosotros logramos tener una política de bibliotecas. Nace la Biblioteca Nacional, luego nace el Museo Nacional, luego nace archivos, es decir, nace una idea que tanto la biblioteca como los archivos, como todo lo demás, era el centro del conocimiento y del poder hacer. Lo que pasa es que los distintos periodos y gobernantes que llegaron en ese periodo después de independencia, pues de acuerdo al tema político, el color político, duraban más, unas más de avanzada, menos de avanzada, y eso da un atraso para poder hacer cosas fundamentales del país. Ni que se diga, como arrancamos el siglo XX, arrancamos en una guerra de los 1000 días, pero que nos trajo rompimientos muy duros, pero también unos pequeños avances que fueron fundamentales en la cultura. Y ya brincando un poco más, porque sería un curso largo hablarles de política cultural, de historia, detenernos en eso, pues la República, lo que llaman el periodo liberal, que es del 29 para allá, cuando empieza a hablar ya Herrera, el presidente, que es fundamental, pues la radio, que después se fortalece en 1930, luego el 48, la radio con elemento cultural, pasional, y qué casualidad que hoy esta pandemia nos tiene haciendo proyectos de radio, radioteatro, un mundo de cosas. Es decir, ahí hay una pregunta por lo que hacemos, y ahí tiene que ver también el tema legislativo en ese sentido. Por ejemplo, en el gobierno de Olaya Herrera logramos un programa por ley, que es la Biblioteca de Aldea, que después, debido al periodo de violencia que arranca en el 48, uno de los periodos de violencia de este país, es que ese programa de Aldea se nos desaparece, pero en esencia ese programa de la Biblioteca de la Aldea recoge lo que hoy de pronto también tiene el sistema de biblioteca a través de la ley de bibliotecas en ese sentido, como espacios del conocimiento y divulgación del conocimiento. Eso es fundamental.
Lógicamente, lo que el gobierno de Pumarejo, le- las primeras reformas educativas, donde la cultura era fundamental para el desarrollo. Estaba Gaitán como ministro de Educación. Bueno, y todos esos postulados de este periodo, sin olvidar pues que en los 40 nace una cosa tan clave como el Salón Nacional de Artistas, que hoy sigue vigente en este país. O sea, grandes de la pintura y las artes plásticas y visuales son hijos de estos Salones Nacionales de Artistas que tenemos hoy. Obregón, etcétera, el mismo Botero, todos estos, Beatriz González, todo ese equipo es fundamental ahí en eso. Ni que olvidar, digamos, ya pues en pleno dictadura, nace la televisión, nace lo que llamábamos el nuevo teatro colombiano. No es que antes no hubiera teatro, Enrique Osorio hacía teatro, Luis Tejada y todo esto se hacía teatro, pero no quiere decir que no existía. Nace otra posición, una posición con ese nuevo teatro colombiano, Enrique Buenaventura, Santiago García, Carlos José Reyes, y luego los 60 con ese teatro, que es fundamental, esos movimientos como el movimiento de cine, el Mayolo, todos estos movimientos del cine que fueron claves, y ven en el 68, todo ese movimiento ven en el 68 lograr que en el gobierno de Lleras, por ejemplo, Lleras Restrepo, se lograra tener la creación de Colcultura, Coldeportes, como política cultural y como legislación cultural en ese momento, con una constitución que no nos permitía los derechos culturales claves en ese sentido, muchachos. Entonces, luego, los 70, pues vivimos periodos un poco duros, aunque en el gobierno de López Miquelsen, hijo de López Pumarejo, logramos avances en temas de cultura, en temas de entender que el país era distinto, pero es ya, aquí estoy, perdónenme, brincando mucho por la historia, pasando, pero si alguna duda tienen, presentan, con mucho gusto en las clases que vamos a tener, las 6 horas de clases que vamos a tener, dudas o preguntas me hacen de algún periodo histórico para que tengan en relación con la legislación, y con mucho gusto lo haré. Es decir, todo eso del año 68, la creación de Colcultura, los 70 y temas tan importantes. Por ejemplo, nosotros somos de los pocos países que el Banco Central, en este caso el Banco de la República, tiene una subdirección de cultura, que no la dejó la Constitución de 91, pero eso viene de antes. El Banco de la República estuvo presente y está presente en muchas regiones no capitales, lógicamente está en Bogotá y Medellín y otras ciudades, pero en Montería, Manizales, Pasto. El banco, esa parte cultural del banco es fundamental. Miren entonces esa noción legislativa de que la cultura va unida al tema económico, va unida al tema del desarrollo económico en ese sentido. También entonces, pero podemos decir que el país empieza a pensarse distinto en materia de política, o da un brinco en materia de política, es a partir del año 82, cuando ya llega el gobierno de Belisario Betancur. En el caso de nosotros de Antioquia, pues cuando estaba la doctora Magdalena Bravo en extensión cultural, lo que hoy es el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, se empiezan a crear el primer documento base para las políticas públicas, que fue fundamental para poder el país. La Directora de Cultura en aquellos tiempos vio que eso era importante que el país tuviera, y de ahí nacen, por ejemplo, elementos que teníamos en ese plan en Antioquia, que eran las juntas regionales, que hoy son parte de lo que hoy llamamos consejos de cultura, o parte de los espacios de participación llamados consejos de cultura. Lógicamente, también ese documento nos va arrojando en el experimento exitoso. Me atrevo a decir que es exitoso porque hoy nos tiene en la ciudad y en otras ciudades en esto, es empezarnos a planear y pensando la política cultural, y ustedes van a ver el módulo de planeación. Y ahí la legislación es clave. Entonces construimos en la ciudad con la academia, la sociedad civil, las entidades culturales, lógicamente el gobierno de la ciudad de Medellín en aquellos tiempos. Se construyó el primer plan de desarrollo cultural, que luego ese acuerdo municipal, y eso es clave, que el acuerdo también es un tema legislativo y fundamental para poder tener ustedes en sus territorios. Esos temas
fueron, llamémoslo, de vanguardia, de arrancar y poder desarrollar. No quiere decir que los elementos por ejemplo, teníamos todas esas entidades como Focine, en el caso del cine, que se nos acabó y que pues hoy tenemos por imagen otro tipo de elementos que son claves. La Escuela Nacional de Arte, de arte dramático, para el caso del teatro, que ya no existe, cosas que fueron desarrollando y que se permitían tener en esas políticas culturales de aquellos años, esos tiempos. Pero todo ese movimiento, toda esa conciencia política, esa conciencia arrojó que en esa convulsión de país de los años 80, esa confusión de violencia entre los elementos del narcotráfico, los elementos del paramilitarismo, los elementos de la subversión, todos esos elementos, y el país que estábamos, se pudiera pensar que tuviéramos, como Dios resultó, una nueva constituyente y dio una asamblea constituyente, y ahí en esa asamblea constituyente la cultura fue presente. Y entonces, recogiendo todas esas experiencias legislativas, no es que antes la cultura no estaba la ley del autor, la ley del libro, que hoy siguen vigentes en ese sentido. Pero es el brinco, digamos, no solamente en materia de cultura, que nos da la Constitución del año 91 como primer cuerpo fundamental o columna vertebral de nuestra legislación. Entonces nos da los derechos culturales que están en tercer nivel, no porque los de primero sean primero, los de segunda. Es una clasificación que se determina y que son fundamentales, porque sin la cultura no se posibilita la vida en cierto sentido. Esa Constitución, en sus diferentes artículos, y los específicos 70, 71 y 72, que son los específicos que nos permiten mucha de la legislación cultural vigente, que son más de 14 leyes, estar ahí, pero no quiere decir que son, alrededor de la Constitución, son los únicos que tenemos para hablar. Específicos te puede encontrar más de 35, pero también puede encontrar más de 100, porque cuando hablo de la estructura política del país, es cultura. Cuando se habla de la estructura de poblaciones y de territorios, eso es cultura. Es decir, o del medio ambiente o de las telecomunicaciones, ahí se va entrecruzando la diferente legislación que tenemos en ese sentido, y eso es lo que hay que entender nosotros, sea en el campo que nos queramos desarrollar. Entender que gracias a esa Constitución y sus artículos específicos hemos podido desarrollar estas 14 leyes, y entre esas hay unas fundamentales, y la primera, que es la Ley General de Cultura, la 397. Esa ley nos permitió tener un orden distinto de lo que podíamos ser. No es que digamos que su gran logro sea una institucionalidad llamada Ministerio de Cultura. Es parte y fundamental en el título cuarto, el sistema de cultura del país, pero esa ley nos permite abordar cosas fundamentales. Por ejemplo, el primer título son los principios, los fundamentos. En palabras cristianas, en qué nos pusimos de acuerdo el país y los colombianos, que entendíamos como fundamento de la cultura para el territorio, para vivir, para estar, todo eso. Y determinar cosas claves, por ejemplo, donde definen que la cultura es el conjunto, un conjunto de rasgos espirituales, materiales, de expresiones culturales, de expresiones artísticas, de derechos humanos, y eso es clave, conjunto. Esa teoría del conjunto A más B más C, ese conjunto forma todo, somos todo, y ese conjunto forma la diversidad cultural, forma las diferentes entidades culturales que tenemos en el país, no es una sola, las diferentes, y eso enseña que cada territorio tiene una lectura de mirarse, cada municipio tiene una mirada, y sin perder el conjunto del país o del conjunto de zona latinoamericana, que eso no podemos perderlo de vista también. Y entender que todas nuestras expresiones comunitarias, todas nuestras expresiones comunitarias, culturales y artísticas son claves y fundamentales para el desarrollo de nuestros territorios. No es esa división de esa cultura alta, media, no, es todas nuestras expresiones como la base de
las diferentes formas de vivir y acontecer la cultura y el arte en un territorio determinado. Esto, un título segundo, que es el tema, todo ese tema del patrimonio, ¿qué es la memoria de nosotros? ¿Qué somos? Sin esa memoria que nos habla de un presente, porque asistemos en una memoria, un patrimonio material de un pasado, ese nos habla del presente. Si no somos de dónde venimos, no podemos decir para dónde vamos, y eso es lo clave de ese título. Luego fue reformado por la 285 con temas más específicos del tema, y que ese tema del patrimonio tiene que ver con nosotros, fundamental con nosotros en las disciplinas que nos queramos desempeñar como gestores o como artistas o como creadores en ese sentido. Creemos que porque hago teatro, porque hago cine, o porque hago artes plásticas, o porque hago gestión, o porque hago animación sociocultural, el tema del patrimonio no tiene que ver conmigo. Muchachos, tiene que ver mucho. Todo lo que hacemos cotidianamente, nuestro quehacer, en nuestra casa de cultura, en nuestro grupo de teatro en el municipio, nuestra obra creativa, nuestra obra literaria, eso es, ahí estoy haciendo memoria, ahí estoy haciendo memoria cultural, ahí estoy haciendo patrimonio también, material y inmaterial, en ese sentido. Cuando yo reconozco la falta de infraestructura cultural que tengo en mis equipamientos que tengo en mi territorio, ahí también estoy reconociendo que faltan en mi patrimonio. ¿Cómo recupero un patrimonio para que sea dinámico y vivo al servicio del arte, la cultura o la gestión y la creación? Eso es fundamental también entenderlo, muchachos y muchachas. También hay ese tema del título tercero de la Ley de Cultura, que es el fomento para la creación y la investigación. Es decir, ¿cómo voy a empujar a un país a que sea idóneo, creador e investigativo? Y eso es fundamental, porque es la esencia de que el hombre puede ser un ser creador en su territorio. Entonces esto nos va a permitir tener toda una política de aplicación del fomento y el estímulo, diferenciando cada uno qué es fomento y qué es estímulo, que lo miremos, me preguntarán en las diferentes sesiones que tengamos. Es decir, ¿qué me permite el fomento? ¿Qué me permite el estímulo? De ahí salen programas como el de concertación de programas, o el de concentración de salas, o el de eventos de interés nacional, y de ahí sale en los territorios, en municipios, programas que tengan que ver hacia el fomento y el estímulo, como la circulación, como la proyección de nuestros productos y servicios culturales, como la apertura de nuestros equipamientos llamados bibliotecas, o nuestros equipamientos llamados museos, o nuestros teatros, etcétera, etcétera. Pero también sale la posibilidad de las investigaciones, que estamos todavía muy atrasados en temas de investigación, y es porque no le damos la verdadera importancia dentro de nuestro quehacer, primero nosotros y luego, lógicamente, también la responsabilidad del gobierno y el Estado en ese sentido. Y luego todo eso que nos desarrolla, que es el gestor, que es el creador, como articulados de ese título tercero de la Ley de Cultura, que permite también contratar, que permite desarrollar, por ejemplo, la estampilla Procultura, que luego es una ley que la vamos a mirar, la ley de estampilla Procultura. Luego permite el articulado que tiene que ver con bibliotecas, que luego se desarrolla a través de la ley de bibliotecas, o del reconocimiento a las poblaciones, que una de esas es la ley de lenguas nativas, etcétera. Es decir, ese marco de la ley nos ha permitido desarrollar distinta legislación fundamental en ese sentido. Es decir, por ejemplo, ese título tercero también me permite la infraestructura. Todo esto, digamos, la infraestructura, aquí estoy en un espacio de infraestructura de la ciudad, pero ustedes tienen allá en sus espacios que se los han ganado y han construido, y que tienen la posibilidad de ganarse, de luchar en ese sentido para la infraestructura. Pero también, por ejemplo, el tema fundamental, por ejemplo, de la proyección del arte, los programas de circulación, la participación en eventos de circulación, o que una ciudad pueda ir construyendo una política de eventos, que no se nos quede
con el debido respeto, simplemente en el evento tradicional de la fiesta popular del municipio, siendo muy importante, pero que hay que darle a otras expresiones culturales y a otras expresiones artísticas la posibilidad de que el territorio y los ciudadanos puedan convivir y vivir con el arte y la cultura en eso determinadamente, muchachos. Lo otro es pasar, por ejemplo, el título cuarto de la ley, que es la gestión, o sea, el tema del sistema, la gestión, o sea, ¿quién es la institucionalidad cultural? Y ahí tenemos una confusión. Creemos que la institucionalidad cultural es el ministerio, en el caso del departamento del Instituto de Cultura, y en el caso de los municipios la Secretaría de Cultura o la Subsecretaría de Cultura, o unidas a la Secretaría de Educación y todo ese tema. No, la institucionalidad, esos son los órganos administrativos que permiten y tienen por constitución cumplir la aplicación de una política cultural emanada de la diferente legislación que tengamos en el país. Pero la institucionalidad cultural lo formamos todos y somos parte de eso, y ahí no se nos puede perder ese norte. Pero es también porque muchas veces esos elementos administrativos del Estado nos han dicho que no somos parte de la institucionalidad y somos parte de esto. Y lo dice muy claro la ley cuando nos dice cuál es el sistema de cultura. Yo los invito, si ven esto primero, todo eso, para que lean el tema del sistema de cultura, que también tenemos el error de creer que es que el sistema de cultura son simplemente los espacios de participación ciudadana. No, como los consejos de áreas artísticas, los consejos territoriales de cultura, el Consejo Nacional, el Consejo Departamental, Municipal. No, el sistema de cultura es la institucionalidad administrativa, los espacios de participación, los fondos mixtos, el sector privado, que es la otra pata que no camina aquí muchas veces en el país, que nos falta legislación para que esa otra patica de la mesa, que es el sector privado, que ahí estamos nosotros también, estemos en concordancia para trabajar en ese sentido. Lógicamente, pues aquí esto pasa rápido por la ley de cultura. Si alguna cosa, busquen a la 397, se detienen, me hacen preguntas, porque de ella ha emanado, y de otras se han emanado varias leyes transversales, que son las que me tocan un poco en el taller 3 con ustedes. En ese sentido, de ellas han salido, de la ley hemos podido desarrollar, por ejemplo, en los temas del creador y en el tema de la actividad formativa, hemos podido, por ejemplo, temas como la ley de teatro, las leyes de cine, las que tenemos hoy de cine, no solamente la primera, sino las que hemos desarrollado en los diferentes tiempos, la ley del actor, las leyes distintas en esa complejidad que somos. Pero también de ella también emana también un poco ese sentido económico, lo que es la ley Impoy Naranja, que pues hay posiciones a favor y en contra, que discutiremos un poco sobre eso. La ley de espectáculo público, que la veremos, y lógicamente la ley de estampilla por cultura. Eso es gracias a ese marco legislativo grande, la Constitución, vuelvo y lo repito, la ley de cultura y otras leyes que nos han permitido que vayamos desarrollando ese tema legislativo. Pero antes de entrar a introducir un poquito y conversar un poco estas leyes transversales que nos van a tocar ver en este taller, quiero dejar una cosa muy clara. No se trata simplemente de estudiar las leyes y mirar su aplicación, dónde la vamos a aplicar. Las leyes tienen que ser, comprender qué son en esencia el pensamiento filosófico de un territorio. No, por eso las leyes no se pueden construir porque el Ejecutivo quiere o porque el Legislativo quiere. No, eso tiene que ser una construcción colectiva, y ahí es donde se nos está perdiendo un poco ese norte. Pero también entender, desde el campo donde yo quiero ejercer la gestión cultural, entender cuál es mi rol y mi papel, y la legislación que tiene que jugar en ese rol y papel ahí fundamental. Entonces yo puedo ser, dentro de la gestión, quiero desempeñarme en un rol que voy a ayudar a construir política pública y a construir planificación cultural. Entonces yo voy a entender que el marco legislativo es fundamental para la construcción de las diferentes componentes, líneas o programas que tenga, de acuerdo al territorio, un plan de desarrollo cultural. Pero entender que ese plan de desarrollo cultural va en concordancia con un plan de desarrollo de ese territorio y un plan de desarrollo del mandatario de turno que va llegando en ese sentido. Pero también entender
que la legislación tiene que ver también con que me permita a mí desarrollar política pública que está enmarcada en el plan de desarrollo cultural y en el plan de desarrollo de ese territorio, está enmarcada a desarrollar la diferente legislación. Entonces yo como gestor debo entender entonces de dónde nacen las leyes, de dónde viene ese paseo, cómo viene eso quién lo construye, quién es. Y entonces creemos, los señores que elegimos cada 4 años y que es el deber de ellos, o el ministro o los ejecutivos, de ahí, sea el secretariado, sea en institutos, los únicos encargados de eso. Y ahí es el papel fundamental del ciudadano, de los ciudadanos, ahí en esa construcción. Y tengo que ir a estudiar y entender que una ley tiene un proceso y que el país por constitución tenemos diferentes leyes, de estatuto, leyes marco, leyes ordinarias y etcétera. Y entonces de acuerdo al tipo de ley está enmarcado un tipo de eso, es decir, entonces el estatuto tributario es fundamental y marco. ¿Por qué? Porque sin los recursos que recoja el estatuto tributario no podríamos hacer inversión, en este caso inversión y gasto social en la cultura. Hay que entender que es distinto inversión a gasto, y lo tiene muy claro la ley de cultura y la constitución en ese sentido. Entender entonces que fuera de que yo entiendo cuál es el tipo de leyes que puedo hacer, quienes proponen las leyes. Entonces hay un tipo de leyes que las propone el Ejecutivo, en este caso los congresistas, y que hay tipo de leyes que pueden iniciar en la Cámara o tipo de leyes que inician en el Senado, y que de acuerdo a donde se inicie empieza sus debates y sus discusiones de acuerdo a las comisiones que tiene el Congreso. Entonces hay unas leyes de acuerdo al tipo de ley social, económica o tal cosa que arrancan en la comisión primera, segunda, cuarta, sexta o séptima. Entonces uno tiene que ir a entender eso qué es, porque elegir representantes, muchachos y muchachas, no es ir a votar, es entender qué es el Congreso y cómo puedo ir cambiando ese paseo que tenemos. Lo otro, entonces, entender que entonces cuántos debates surge una ley que pasa en la Cámara y cuántos debates surge una ley que empieza en el Senado. Cómo cuando ya surgen los debates, cómo tienen que tener concordancia, tienen que tener para no surgir el efecto de que sean anuladas o algunos de sus articulados en el procedimiento que se dio la ley sea anulada por la Corte Constitucional, en ese sentido. En ese. Y luego saber que una ley, luego el presidente tiene que firmarla, promulgarla y luego empezar a reglamentarla vía distintos mecanismos que tenemos legislativos para hacer eso. Entonces, entender entonces que una ley se puede desarrollar y que como somos un país unitario, una república unitaria, que lo que surja en Punta de Gallina, como en Ipiales, como en los Llanos y como en Chocó o el Pacífico, todo eso es para todo el territorio. O sea, no es como en otros países que tienen federaciones o estados donde el país tiene una constitución general y unas leyes generales, pero cada estado es autónomo en general algunos procesos de la autonomía, que es otro problema que nosotros no hemos podido arreglar en estos tiempos que han pasado, como el tema de la tierra. Y entonces nuestra ley es para todo el país. Eso significa que el mecanismo de la ley lo puede desarrollar un departamento de los 32 que tenemos o de los 1.100 municipios que tenemos en el país, desarrollar eso, pero que va en concordancia. Es decir, si yo voy a desarrollar una política de estímulo y fomento para el arte y la cultura y el patrimonio de un territorio determinado, muchachos, entonces yo sé que tengo que ir a ver si hay una ordenanza que la emana la asamblea. Entonces también tengo que saber qué hace una asamblea, ¿cierto? ¿Qué emana una asamblea? Y luego entender que si es en mi municipio yo busco un acuerdo municipal para esa política que me desarrolla la ley en el tema de fomento y estímulo, entender entonces que tengo que desarrollar un acuerdo municipal. Y ahí entonces vamos en concordancia. Pero entender que hay unas facultades cuando una ley, cuando una ordenanza o cuando un acuerdo municipal arranca o lo propone los legislativos, llámese
congresistas, llámese diputados o concejales del municipio, tiene unas facultades. A algunos se les puede poner rubro económico, a otros no, porque depende de la facultad. Lo mismo sucede, en el caso del Ejecutivo. Entonces, las leyes, por ejemplo, que saca el Ejecutivo, pueden tener unos rubros y unas destinaciones económicas y crear unos parafiscales o crear impuestos. Caso ejemplo, la ley de espectáculo público, que tienes, o la de cine, fueron propuestas por el Ejecutivo del Ministerio de Cultura en ese momento, y eso surge un proceso. Entonces, y esto lo digo es porque hay veces nos engañan, nos dice un concejal, nos dice un diputado, nos dice muchachos, podemos hacer un acuerdo, podemos hacer una ley, y que vamos a tener recursos para esto. No, porque fuera de hacer una ley para un sector específico, cultura, medio ambiente, salud, hombre, eso tiene que ir con una ley, tiene que ir en concordancia con una ley marco, que es el marco de presupuesto. O sea, eso no es crece leyes y de dónde sale la plata, sale un presupuesto, y para sacar un presupuesto sale una ley de una reforma, de un estatuto tributario que nos permite esos recursos en ese sentido. O sea, todo eso, y eso permite tener en concordancia esas leyes para que la planeación que se haga del desarrollo, o un mandatario, o un plan sectorial, etcétera, etcétera. Bien, yo creo que el gestor entonces se encamina, voy a hacer política pública, voy a caminarme entonces para construir incidencia en la planificación de los planes de desarrollo. Entonces voy a conocer profundamente tipos de planes que existen, sectoriales, no sectoriales, etcétera, etcétera. Rápidamente baja en escala, porque me imagino que en el modo de planeación lo van a ver, pero para que usted lo entienda en este sentido, si yo voy a hacer el plan de teatro o de cine, entonces voy a hacer un plan sectorial. Ahora, hay diferentes metodologías de construir la planeación y el plan de desarrollo. Yo hoy tengo grandes preguntas sobre el tema que implica desarrollo, que implica planear a corto, mediano y largo plazo, de dónde se gestiona el conocimiento para la planificación. Pero son preguntas que tengo ahí de todo el ejercicio que he llevado en estos años. Eso implica entonces que debo ser consultivo. La base de estos planes es una consulta constructiva, no consulta por consulta de llenar planillas de asistencia a no, es construir conocimiento, no del que más sabe o los expertos, sino con todos, para poder construir esos elementos básicos de un plan. Y ese plan digamos que yo haga sectorial, tiene que estar entonces después, si voy a construir el plan de las artes de un territorio, no todos lo tienen que hacer. Entonces el plan de las artes, entonces ya hay un plan del área de teatro, de cine o de artes visuales plásticas, ahí lo meto, ahí está. Pero voy a construir entonces el plan de desarrollo cultural de ese territorio, de ese pequeño territorio. Entonces, que leen lectura, que es lo que me está diciendo la gente de las diferentes áreas artísticas que tienen planeación. ¿Listo? O sea, no es arrancar primero, construir el plan por allá grande y luego ir bajando, no. Así lo hicimos un tiempo, pero hoy en día hay que pensar que hay que recoger desde la base, qué queremos en el sentido, y entender que va construyéndose hasta llegar entonces al plan de desarrollo que tengamos a 10 años o el tiempo que queramos, y de acuerdo de la forma que se haya construido, podemos ver que cuando se vence a los 10 años, usted lo puede o actualizar, o modificar, o de acuerdo a las circunstancias habrá que construir de nuevo. Eso lo dirá la dinámica propia de cada periodo y cada historia, eso lo va marcando cada eso. Es decir, si cogemos de 2010 al 2020, ha pasado de todo en este país, desde un proceso de paz, desde otros procesos que hemos tenido, desde el cambio de la macroeconomía, desde el cambio de los gobiernos, desde esta misma crisis de la pandemia. Todo eso genera cambios que tenemos que tener en un plan de desarrollo, y eso genera cambios legislativos en el espacio de nosotros. Eso quiere decir también que si construimos unos planes de desarrollo claves, entonces el mandatario de turno, que si fuera coherente y claro, entonces en propuesta de plan de gobierno diría: yo del plan de desarrollo cultural que tiene ese territorio puedo cumplir esto en mis 4 años. Y ahí vamos dándole concordancia a eso. Y si hay un plan indicativo de esa Secretaría X que le toma el tema de cultura, o ese instituto, dice qué desarrollo de esos planes de desarrollo en ese sentido. Y ese plan de desarrollo tiene que dar lectura
de mi vereda, de mi corregimiento, de mi barrio, de mi comuna, etcétera, de mi expresión artística, de mi expresión patrimonial, en eso. Pero yo creo que ustedes van a ahondar un poco en ese tema de la planificación. Pero quiero decir, si ese gestor se dedica a eso, hay que conocer la legislación, conocerla, no aprenderla, vivirla, ver qué filosofía tiene, cómo está. Yo no soy, le digo, abogado, pero me ha tocado por el tema de construir varios procesos, estar en un proceso como la ley de cultura, el proceso de la ley de espectáculos, todos esos procesos como ciudadanía y activa en eso, a través de la experiencia pues que he tenido como en las asociaciones, en el sector cultural, artístico y en la organización de eventos, le lleva a uno a profundizar en eso. Pero digamos que yo me quiero dedicar como gestor al campo simplemente de acompañar a una sociedad a formular proyectos. Entonces, fuera de aprender de las distintas metodologías que tenemos hoy en día para formular proyectos desde marco lógico, desde distintas formas de ver, hoy estamos pensando en otro tipo de metodologías y que voy a acompañar a personas que quieren presentarse a diferentes convocatorias de concertación o de fomento y estímulo en mi territorio. Entonces yo debo conocer la legislación disciplinaria y la legislación transversales que tenemos en ese sentido, para poder entonces decidir construir de esa idea, voy a hacer, digamos que voy a formular un proyecto para un tema de creación. Entonces yo a ese creador que lo acompaño con tiempo en esa idea que tiene de crear algo, bajarla, escribirla, tenerla. Debo conocer muy bien el tema legislativo de ese sector que quiero hacer la creación, para luego ya después de un ejercicio terminar haciendo un ejercicio con la justificación, la descripción, el cronograma, los presupuestos, para que todas esas áreas se conversen, se vean. Con la experiencia que tengo como diseñador de estímulos para arte y la cultura, con la experiencia que tengo también como evaluador o jurado de los estímulos y fomento de los proyectos, y también como persona, creador y gestor que he mandado proyectos, es clave entender que esos elementos que dan en la formulación de un proyecto tienen que estar estructurados en concordancia y conversando. No es que cada uno haga una justificación y el otro hace el presupuesto, no, es en concordancia. Y muchas veces se nos olvida el tema legislativo, comprenderlo, no es porque tenga que mencionar la ley tal en el proyecto, no, porque no se trata de mencionar, sino comprender qué nos dice ese articulado y ver cómo nos sirve para la formulación de nuestro proyecto. Pero creo que en el tema de formulación lo van a ver específicamente los componentes claves para formular esa parte. Lógicamente, también como gestor simplemente quiero ser un creador, entonces debo conocer la legislación, qué me favorece, qué no me favorece en ese sentido. Pero como gestor o creador yo quiero impulsar los espacios de participación, los sistemas de cultura. Entonces ahí sí que tengo que conocer los elementos fundamentales de la legislación. En primer lugar, sí quiero dedicarme al sistema de cultura, a los sistemas de cultura, no solamente los consejos de cultura o los espacios de participación. Entonces yo mínimamente debo conocer qué es el Estatuto de Participación Nacional que tenemos del año 17, cómo es, qué comprende ese Estatuto de Participación. Eso permite que las secretarías de participación de nuestros territorios o las subsecretarías desarrollen el tema de la participación ciudadana, y ahí hay que tener cuidado, porque cuando hacemos las leyes y cuando ya la aplican nos asustamos, y cuando están haciéndolos en el Congreso, ahí sí no hacemos bulla, ahí sí no estamos. Y cuando ya vienen a aplicarla, como el Código de Policía y otro tipo de cosas, ahí nuestros derechos son, hay veces, o muy avalados o muchas veces afectados. Entonces ahí hay que tener cuidado en ese sentido. Y lógicamente, si voy a ejercer como director o como gestor o secretario de cultura del municipio, la legislación sí hay que conocerla para profundizar en política pública, para jalonar procesos de planificación, procesos de creación, procesos y sobre todo procesos de participación para la construcción del conocimiento y el pensamiento en un territorio determinado. Como les decía anteriormente, en la parte anterior,
pues la legislación es fundamental de acuerdo al campo también como gestor o creador que me quiero desempeñar. Es decir, les hablaba pues de que si voy a estar fortaleciendo los sistemas de cultura, entonces debo conocer todos los temas que tengan alrededor de la participación ciudadana, tanto pues como les dije el estatuto de participación, como debo de conocer que me reglamenta los decretos que tengan que ver con la conformación de los consejos de cultura o el sistema de cultura en sí. Pero tengo que conocer también si mi municipio tiene acuerdos municipales que tengan que ver con ese tema. Si no lo tiene, entonces, ¿cómo debo, como sociedad civil o como perteneciente a un sector de la cultura del arte, debo ayudar a que eso se fortalezca a través de un acto, digamos, de un acuerdo municipal? O si es mi departamento, ¿cómo está entonces la composición de ese sistema de cultura y ese consejo de cultura? Si es conveniente, no es conveniente, quién lo debe presidir, cómo se preside. Porque muchas veces en esa decreto, ordenanzas o decretos o resoluciones a nivel departamental que sacamos sobre nuestro sistema de cultura, puede estar tener garantía la participación, en otras partes no puede haber garantía de la participación. Igual sucede también en el territorio municipal. También diferenciar que es distinto pensar unas leyes para los diferentes distritos que tenemos en el país, fuera del distrito capital o los distritos turísticos y culturales que existen diferentes distritos. Es decir, esa legislación en el tema de participación hay que aterrizarla y bajarla y componerla al territorio mío propio y entender que la autonomía regional es fundamental. Entonces, si yo estoy creando, digamos, una nueva composición de un consejo de cultura, de un espacio de participación, no puede ser fiel copia de la capital, desde la capital del departamento. No, que obedezca a la dinámica y a la apertura de lo que ese territorio necesita. Lógicamente marcado dentro de la legislación nacional y la legislación regional o local en ese sentido. Lo mismo en el tema de la planeación. Entonces, que hay que conocer todas las leyes estatutarias de la planeación, que nos rige, cuál es el papel de un departamento de planeación nacional, de nuestros departamentos departamental de planeación, las direcciones de planeación municipales o las secretarías de planeación, de acuerdo a la modalidad que tenga cada municipio. Eso hay que conocerlo, qué emanan, qué decretos, qué resoluciones tiene, y eso es básico. Así como también, digamos, si voy a estar en el campo de la creación, entonces voy a hacer cine y quiero dedicarme como productor o gestor o productor de campo, distintas áreas de la producción que hay en el tema del arte del cine. Entonces ahí sí que tengo fuera de conocer muy bien las leyes del cine que están en ese momento, cuáles hay, cuáles convenios y tratados tengo a nivel internacional como país que me favorezcan para poder consecución de recursos, pero no solamente el tema de recursos, sino también, muchachos y muchachas, es el tema de la proyección y la circulación de nuestros productos y servicios ahí en ese caso. Pero entonces también debo conocer si mi municipio no tiene una política para el arte del cine. Entonces, si no la tiene, entonces ¿cómo debo establecerla? Si diferentes leyes me permiten crear una política municipal, cinematecas, archivo sísmico o en el tema del patrimonio, ¿cómo mejorar para recuperar todo ese archivo que tenemos de documentales y de cine en nuestro territorio como patrimonio fundamental de mi municipio o de mi departamento? Es decir, el área que yo vaya a desempeñar, tener en cuenta que debo conocer muy bien específicamente esas leyes específicas de mi área. Igual, las transversales que son fundamentales. Lo mismo en artes plásticas, lo mismo en teatro. Es decir, pongo un ejemplo, es decir, si las ciudades o municipios realizan, por ejemplo, la Bienal de Arte, ustedes dirán, ¿y qué tendrá que ver el estatuto de aduanas con una Bienal de Arte? Mucho, porque si yo traigo obra o va a salir obra mía para otra Bienal en otro sitio del mundo, ahí hay unos reglamentos que hay que cumplir en la aduana. Hay unas excepciones que nos pueden hacer a nosotros por ser el sector cultural, entonces hay que conocerla para poder vivir, y eso tengo que conocerlo si de pronto voy a mandar un proyecto o formular un proyecto para participar en una Bienal o
o realizar una bienal de arte o una actividad de artes plásticas, donde implica mover todo lo que genera hoy el mundo de las artes visuales y plásticas. Lo mismo en el mundo digital y tecnológico, tiene una nueva ley más allá del manejo de los datos. Todo ese tema requiere también conocerlo en el momento de formular mis proyectos, hacia dónde voy con el proyecto. Pero si por ejemplo voy en una participación de mi grupo de teatro, de música, va para una participación en otro país, entonces lo más mínimo, ¿qué requiero yo para entrar a ese país? Puede ser que, por ejemplo, en el caso europeo, que no se requiere hoy, desde el 2016 no requerimos tener visa, el visado, pero sí requiere llevar una documentación por si acaso no la piden a la entrada en inmigración. Entonces, saber cuál es la política de inmigración de ese país para que no haya el problema con ninguno de esos artistas que va a llegar ahí. Si voy a concursar para que en una política de fomento me permita ganarme una convocatoria de circulación, entonces cómo debo circular y si voy a circular a ese festival que me invitan o a esa feria o a ese mercado, qué me pide esa feria y que yo puedo colocar en mi contrato, en mi convenio, y posteriormente en una carta de compromiso que haga. Todo ese tema hay que conocerlo. Por ejemplo, ahondar cuando ganamos convocatorias de fomento y estímulo, que son lo que básicamente en los últimos años este sector ha tenido como posibilidad de entrada, que implica los documentos legales que voy a firmar, que implica la carta de compromiso o el convenio en algunos casos. En otros casos les hacen contrato, que implica nivel de impuestos o no de impuestos, cómo manejarlos, por qué no puedo en mis becas, en el proyecto formulado colocar que del proyecto saco los impuestos. Entonces eso me lleva al estatuto tributario, que me dice que en los proyectos no puedo tener ese tipo de gastos, y se justifica por qué ahí, o porque no puedo tener el gasto de la póliza cuando mi beca requiere, el monto de mi beca requiere una póliza que te debo contratar. Entonces, ¿qué requiere eso? Ese es otro tema tan importante, muchachos, el tema de la parte legislativa a nivel de los seguros, que todos muchos hemos fallado cuando hago eventos. Las pólizas de seguro, de aseguramiento, lo que pasa es que eso nos hace todo más caro, esa realidad, y realmente ahí en eso no ha habido un gran acompañamiento del Estado y del gobierno en ese sentido. Uno, como cultura general, los invito a que uno debe conocer la estructura legislativa del país. Es decir, si vuelvo, como le dije en la primera parte, pues las leyes las hace el Congreso. Ese Congreso, si la ley al final si es aprobada, es sancionada por la presidencia, y lógicamente ya el desarrollo de esas leyes van fundamentadas en decretos y resoluciones, y eso va a permitir que ya los territorios o hagan sus ordenanzas, sus decretos, resoluciones, o igual municipios, sus acuerdos, sus decretos, resoluciones que me permitan desarrollar esa norma o ese tipo de cosas que hay ahí vigentes. Pero también yo debo estar presente a las sentencias del Consejo de Estado, que hay veces trabajan temas que tienen que ver con demandas que se solucionan con el tema cultural y social, igual las sentencias de la Corte Constitucional. Por ejemplo, hay sentencias de la Corte que favorecen al sector de la cultura a partir de demandas que se hicieron y salieron favorables. El caso, por ejemplo, cuando se creó el artículo 38 de la estampilla por cultura en la Ley General de Cultura, eso fue demandado, y gracias a que la Corte la creó asequible, o sea, se puede cumplir, no iba en contra de la Constitución, fue que se creó después la Ley 666, la Ley de Estampilla por Cultura, que es la que permite hoy tener un desarrollo en recursos o de fuentes de financiación de recursos del Estado. Coger el tema, por ejemplo, de las fuentes de financiación de la cultura, que son escasas, que son pocas, pero que hay veces no sabemos manejarlas. Uno tiene que conocer la ley 715 de transferencias del IVA. No estoy hablando de la telefonía, el consumo de telefonía, de ese IVA, que ahora hablaré un poco más adelante de ella, sino la transferencia del IVA. Es decir, eso me lleva entonces a estudiar esa ley y comprender
qué tipo de categorías de municipios tenemos en el país, por qué algunos reciben más recursos del IVA, por qué otros menos, por qué las ciudades con un desarrollo más amplio económico y social reciben menos transferencias del IVA y qué porcentaje de las transferencias del IVA le corresponden al sector de la cultura para todos, todo el ámbito de la cultura y en qué debe ser específicamente gastado ese porcentaje en cultura, porque eso no es a libre destino, eso tiene una destinación específica por el tema de presupuestos y ley de presupuestos en ese sentido. Entonces dirían, ¿eso qué tiene que ver con lo cultural? Tiene que ver mucho en ese sentido. Si tenemos en la reforma tributaria incentivos para que el sector privado, como el caso del cine o como el caso de algunos donaciones, cuando se dan donaciones a nuestras entidades sin ánimo de lucro del sector cultural, artístico y patrimonial, hasta donde esa donación le sirve hoy en día al empresario o a la persona natural o empresario para su declaración en el tema de deducciones y el tema de pago de impuestos de ellos. Todo eso hay que conocerlo. Conocer si yo voy a crear una entidad jurídica con lucro, sin lucro, a qué estoy presto cuando creo un tipo de entidad de estas. Si es una entidad sin ánimo de lucro del sector cultural, del tipo asociativo, del tipo fundación o una corporación o cooperativa, ¿cierto? Que son varias figuras que nos permiten. ¿Qué es formar una entidad jurídica sin ánimo de lucro? ¿Cuáles hoy las responsabilidades hoy a la luz del día, a la luz del estatuto tributario, a la luz del tema de vigilancia y control administrativo y de los órganos directivos de nuestras entidades? Más allá que implica formar una junta directiva filosóficamente, más allá del cargo presidente, no es quién debe presidir o es un colectivo, aunque en el papel diga presidente. Es decir, cuáles son nuestros papeles que están ahí, que implica ser representante legal de una entidad y miembro de una junta de una entidad cultural y artística en ese sentido, porque dice uno no se lo firmó el representante o la representante legal, no, todo hay una responsabilidad de todos en ese sentido, inclusive los socios que están ahí. Ya no es como antes, eso tiene unos cosas que hay que cumplir en ese sentido. Entonces, teniendo claro qué voy a conformar, cómo lo voy a conformar y lo importante de eso es mis responsabilidades que las veo enmarcadas cuando mando un proyecto, cuando o ejerzo como parte funcionario de jalonar política cultural en mi territorio. Entonces, si yo voy a tener una estrategia de fortalecer el tejido organizativo para que nuestras entidades jurídicas se conformen y hagan entidades culturales que en la mayoría de nuestros municipios no están conformados ese tejido como corporaciones o como fundaciones, etcétera. Entonces, ¿qué implica darles capacitación en ese sentido? Y luego ya pasar a otros temas como el tema del famoso emprendimiento y la industria creativa o las industrias creativas, esa vaina de que pues hacemos planes de negocio, planes de mercadeo. ¿Qué es eso? ¿Qué implica tener como productos y bienes y servicios? Cómo vamos a abordar el tema del consumo cultural para que nuestros productos y servicios de cualquier índole cultural, artístico o patrimonial lleguen y estén con una ciudadanía. Entonces lo verán en el módulo que le van a dar. ¿Qué implica eso y cómo me prepara para eso? ¿Qué implica preparar un brochuro o un portafolio de nuestra entidad? Ahora, no caer en que nuestros portafolios nos están quedando hermosos, hablan, pero quienes los hacen no entienden qué hicieron, por qué lo hicieron, sino que le encargaron al diseñador y eso. No, eso tiene que tener una relación, como cuando uno hace una revista, una relación de qué contenido estoy poniendo en material que va a ayudar a hacer la parte del plan de mercadeo y el plan de negocios de mi entidad, ligado a mi parte jurídica y administrativa en ese sentido, muchachos. Todo esto se los digo y se los enmarco, es porque todo ese componente legislativo es fundamental y tiene cruces con otras leyes que uno a veces piensa que no tienen que ver con el sector de nosotros, como les mencioné, aduana, el mismo código de policía. El mismo código de policía, pues que
pues, venimos hace unos pocos años aplicando y que el tema del manejo del espacio público, el tema de intervenir en el espacio público, el tema de nuestras intervenciones, todo eso, quienes tenemos que hacer permiso cuando hacemos eventos, como se volvió de complicado y quienes, por ejemplo, está enterado que el Código de Policía tiene más de un mundo de demandas que pues el Consejo no ha podido atenderlas y eso va lento en ese sentido. Entonces, eso nos afecta a nosotros nuestro quehacer. Hoy lo podemos ver mucho más afectado pues, por la circunstancia de la pandemia. La pandemia nos dejará reflexiones para la pospandemia. ¿Qué va a significar y cuál es nuestra nueva actitud? Y eso va a significar también, y lo voy a decir muy claramente, que hay temas legislativos que están delicados y que tenemos que entrar a mejorar, a cambiar, a reformar o a derogar. Yo soy uno de los convencidos que la ley de cultura es fundamental y clara en muchas cosas, pero que sobra que muchos articulados se tienen que poner a la lectura de la nueva dinámica de hoy en día, de la dinámica de qué papel debe cumplir la institucionalidad cultural, qué papel debe cumplir la sociedad en eso, que el sistema de cultura debe ser reformarse, los sistemas de convocatoria y de estímulos en general debe reformarse, no nunca pues hacia que se acaben, sino a que se mejoren y esos canales se puedan perdurar. Hay que dar mayor oportunidad en ese sentido. Miren, el programa de concertación es un programa pues, que está ligado a la ley de cultura y que depende de despacho directamente ministerial. Es un programa que es clave para el país, pero entonces, ¿qué recursos le estamos poniendo al programa? ¿Qué crítica tenemos que hacer del programa? Mire, eso llega a más de 5.000, 10.000 propuestas a nivel nacional y lo que gana es poco. Entonces, eso significa que hay que hacer constantemente evaluación nosotros y el Estado mismo para ver cómo mejoramos esas circunstancias de eso. Y lógicamente porque es que en el papel de la concertación no es un papel netamente del Estado central, también los estados departamentales y los estados municipales son responsables y es donde ustedes como ciudadanos de sus municipios tienen que jalonar políticas claras en sus municipios legislativos y políticas claras para ustedes, para el desarrollo. Eso implica, muchachos, que debemos no ver las leyes como algo que no tiene que ver con nosotros y tienen mucho porque implican poder desarrollar nuestros procesos culturales y digo procesos porque no solamente es el producto final y acabado, son nuestros procesos que son claves para pensarnos en ese sentido. Yo soy uno de los que creo que uno debe a raíz de cada proceso sistematizar, pensar y evaluar si esa aplicación de ese programa, ese proyecto que tengo, de acuerdo a la ley, está de acuerdo a las realidades nuevas que tenemos hoy en día para poder ejercerlo. Porque muchas veces nosotros queremos hacer cambios y no conocemos lo que existe, la legislación que existe, y sin conocerla es muy difícil. Haz que yo voy a ser el mejor dramaturgo y tal cosa, pero no conozco la dramaturgia propia o la dramaturgia universal para poder escribir y ser mejor en ese sentido. Entonces hay que bogar, entender todo esto, entender la literatura que exista, los compendios de políticas públicas, no solamente nacionales, sino internacionales que existen, toda esa legislación comparativa en ese sentido, están muy atentos. Por ejemplo, México acaba de cambiar, pues hace 3 años tienen nueva legislación cultural y hoy están hablando si fue positivo o negativo, avances tan importantes que tuvo Bolivia, etcétera. Como lo dije al principio, somos un país muy, muy bueno para crear la legislación y las políticas culturales, pero muy tardíos para hacerlas cumplir en ese sentido. Lógicamente por temas de presupuesto y otros temas de organizativos y de problemas profundos que tenemos en el país, de comportamientos profundos que tenemos en el país. Hay una cosa, no es que yo me siente cuando formulo el proyecto o cuando estoy haciendo el plan de desarrollo, cuando estoy haciendo sistemas de participación o cuando estoy aplicando para un proyecto de evento o para circular, que yo esté pensando que la ley viene aquí, que no.
es conocerlas y ver la mejor pertinencia. Si yo voy a hacer un proyecto cinematográfico, entonces ¿para qué me sirve esta ley? Que da unos recursos para el Fondo Proimagen, por ejemplo, en el caso de cine. Entonces yo sé que puedo aplicar ahí a las becas que da el Fondo Proimagen, pero saber que la otra ley permite al exhibidor que tenga una exención de impuestos porque exhibe mis películas, pero hay otro que permite por venir a producir aquí material, es decir, todo eso. O que a tratar, por ejemplo, el tratado de la cuenca del Pacífico comercial, que a raíz de eso han salido los mercados culturales de Mercosur, todos esos mercados que las tres últimas versiones que se han hecho, Argentina, Colombia, que han sido claves para poder proyectar el producto de nosotros, o sea, pero eso nace es por lo que hay una alianza comercial, unos tratados. En el campo del Tratado Europeo, que no hemos podido avanzar en ese tratado, uno de los claves es el componente cultural. Ni voy a hablar de Estados Unidos, que en ese tema sí es perverso el tema cultural. Lo que quedó ahí, pero porque no tuvimos una ciudadanía cultural activa y representativa en eso, y en eso es fundamental los asociativos, los gremios y los consejos o los sistemas de cultura para estar muy pendiente de eso. Entonces mi llamado aquí de atención, muchachos, es que las leyes son transversales a todo lo que nosotros hacemos, venga de la orilla que venga nuestro producto o servicio donde hagamos y donde queremos hacer. Espero que si tienen tiempo leen una mirada a la Constitución, leen una mirada a la Ley General de Cultura, algunos temas de política, de historia, de política cultural que quieran preguntarme en las clases que vamos a tener. Con mucho gusto ahí ahondaremos un poco en ese sentido, a la interpretación de algún artículo en eso específico. Toca ya mirar en el taller que vamos a mirar las leyes transversales, unas cuantas, si el tiempo nos dará, para mirar sin dejar de lado las que he mencionado, como el Estatuto de Participación, el Estatuto Tributario, el Estatuto de Aduanas, que son transversales a nosotros. O, por ejemplo, la ley que tiene que ver la 1185 con el patrimonio, que es fundamental para nosotros. Estemos en cualquier de las orillas del arte y la cultura. Lógicamente, pues trataremos de ahondar en la ley de espectáculos públicos, la 1493, y trataremos de también en la telefonía, el IVA de la telefonía celular, que está en riesgo por unos debates y procesos que hay un poco peligrosos en el Congreso de la República. Entonces, también andaremos en la articulación, por ejemplo, de la ley de espectáculo, que tiene que ver con los territorios, y para poder entender la mecánica de estas leyes en ese sentido. La ley de estampilla pro cultura, que apenas estamos viendo los efectos después de tener muchos años desde que la ley de cultura y la misma ley 66 se aprobó en el 2000, poder ejecutarla en ese sentido. Yo quizás voy a arrancar en este momento que tengo en esto, por la estampilla pro cultura. Pues lógicamente, filosóficamente, todas estas leyes vienen de un pasado. Pues la política de estampillas es una vaina muy, pues, filosóficamente del mismo medioveo, como tema de impuestos. Se recoge y que va mutando en sus formas, y a nosotros pues es muy cargada en el siglo pues, 19 y 20 el tema de los impuestos, que sobre todo se generan a partir del 1915, cuando el país tiene ya toda una estructura que fue el gobierno Marco Fidel Suárez, que logra establecer una estructura de tributos reales y económicos, y entre esos se crean muchos temas de impuestos que en esencia vienen a ser unos impuestos destinados para desarrollar un sector específico.
Y en el apogeo de la mitad del siglo pasado, el siglo XX, sí se dio en Colombia mucho la modalidad de poder desarrollar por vía estampillas, el tema de estampillas, porque también era físico, la estampilla y todo eso tenía una conexión muy importante. eh, mm, por electrificación para desarrollar la parte rural que no tenía electrificación, no sé hasta dónde se dio, pro ancianos, pues que si todavía seguimos en ese abandono a la tercera edad, pero eso aportó mucho, en el caso de Antioquia aportó mucho. Eh, mm, y estampillas, por ejemplo, hoy tenemos la estampilla Universidad de Antioquia, que es fundamental para los recaudos, para el proceso educativo, y numerosas estampillas tenemos. En esa moda, cuando se pensó la ley de cultura, se necesitaba un tributo específico que ayudara a un poco más a las arcas que pudieran aportarle a la cultura y el arte. Y fuera del recurso presupuestal, que ya no era inversión sino gasto por la Constitución, entonces el recurso que la nación en el presupuesto de construir la nación y cada municipio y territorio ya era obligación ponerle en su presupuesto dinero para la cultura en general. Ya el destino en que se gasta es otro problema que tenemos. Pero entonces el espíritu de la sociedad civil y con cultura, que ayudó a construir un poco esos primeros borradores, personas como Ramiro Osorio, Juan Luis Mejía, Isadora Enorden, todo un equipo que venía de antes y después, Juan Manuel Ospina, todo este equipo se pensó en una ley, pero también necesitábamos unos recursos, y el avance puede tener la estampilla Procultura, y sobre todo para darle esa potestad a las regiones, porque las estampillas son muy regionales. En ese sentido, habría que hacer un curso sobre el tema de dónde vienen las estampillas. Entonces, darle la potestad a los departamentos y a los municipios la creación de las estampillas. La estampilla no quedó como obligatoriedad de crearla y hacerla, ¿cierto? Por eso es que en nuestros departamentos han sido, Antioquia fue uno de los últimos, y Medellín también de las últimas ciudades, aunque lo tenemos desde el, si estoy mal, desde el 11 o 12 tenemos la estampilla. Fue creo que en el último año de la alcaldía de los que se pudo por la sociedad civil lograr eso, y lo mismo pues en la gobernación. ¿Qué implica eso? Era que esa estampilla se le cobraba a algo específico que el Consejo de la Ciudad determinaba, y como estaba la ley de cultura y otras leyes permitía crear el tipo de estampillas, pues en primer lugar fue demandada y logramos pues que la Corte Constitucional la creara asequible, y se pudo entonces, para fortalecer no tuviera más problemas, es que se crea entonces la 666 para posibilitar esto. Desarrollar ese artículo 38 de la Ley General de Cultura. Bueno, hay algo como que en potestad de la región y del territorio. Si no hay una sociedad civil que acose, que presione, que vea las bondades que puede tener esto, así es difícil entonces que se pueda tener. Quizá para grandes ciudades el recaudo de la estampilla es poco, pero para un municipio el recaudo de la estampilla es fundamental para el quehacer cultural de ese municipio. Hay gente que lo ha cobrado la tasa aeroportuaria en algunos municipios, hay gente que lo ha cobrado aparte de las tasas, de las multas de tránsito, como el caso de Bucaramanga, hay a contratación como el caso de nosotros, pues de los municipios de Antioquia, y así sucesivamente. Hay a quien un porcentaje se le permite, hasta un cierto porcentaje, tener ese impuesto. Ahora, si yo no tengo el municipio, tengo que construir una buena motivación de por qué es ese recurso. Y entender que muchas veces nos ha pasado que los alcaldes no entienden la funcionalidad de la estampilla, y se convirtió ese recaudo en un recaudo de plata, como lo llaman los antioqueños, de bolsillo, sin pensar en eso. Y eso
es ahí clave donde los consejos de cultura deben acompañar para poder orientarles y asesorar al mandatario de turno o a los encargados de cultura en qué puede gastarse ese dinero de la estampilla por cultura, que eso es fundamental. Ahora, ese dinero entra a llenar la bolsa que tengo de las transferencias del IVA de las 715, las transferencias de nación, de los porcentajes que me toca de los impuestos o de la canasta presupuestal que se construye de un municipio a partir de esos impuestos, que básicamente son pues el impuesto de industria y comercio, el impuesto predial, algunas transferencias de algunas empresas que tienen, los que tienen municipios, que tienen esa estructura, y lógicamente el tema de regalías, el tema de otros componentes claves de la ley. Eh, esa estampilla fue muy bien estructurada en este sentido. Del 100% de lo que recoja, lo vamos a ver, hay un 10% que se debe gastar al tema de seguridad social de los creadores y gestores. Un 10% va destinado, pues al principio era sino el 10%, de lo cual del 10% iba a un tema del fondo pensional o la deuda pensional de algunos municipios que tuvieran deuda pensional con sus funcionarios que tenían, y en ese momento había muchos municipios que tenían, hoy hay muy poco que tienen esa deuda pensional. Ya luego, ya cuando ya se establece la ley de bibliotecas, establece que un 10% del recaudo de la estampilla por cultura del municipio va para el tema de aplicación al sistema de biblioteca o al tema de bibliotecas, lectura y plan de lectura que está en la cabeza de los municipios en ese sentido. Eso significa que yo ya tengo un 80% solo para aplicar a programas de cultura. No quiere decir que la biblioteca no sea un programa de cultura, sino que ese 10% va con destino propio, y el otro 10% al tema de seguridad social, que solo hasta hace muy pocos años hemos podido ir solucionando. ¿Qué pasaba? Los alcaldes gastaban ese otro dinero, anteriormente ese 90%, se lo gastaban en, en una fiesta popular, en los reinados, cosas así. Nadie va a negar que eso son expresiones culturales, pero no para verdaderas prácticas del fomento y el estímulo de la cultura del arte para difundir varias cosas en ese sentido, o para procesos formativos, o para procesos de infraestructura, etcétera, etcétera. Pues no es porque la estampilla pueda ser un proceso de construcción, sino aporta a ese proceso, o llenar de contenidos una casa de cultura, contenidos artísticos culturales, en ese sentido. Y es ahí hoy en ese 80% donde la sociedad civil tiene que estar activa, y los líderes, gestores, artistas activos, para decirle al municipio en qué puede orientar ese 80%, que puede ser que fortalezcamos la investigación, la formación, la creación, etcétera, en ese sentido. Ahí es donde tienen que estar prestos y muy prestos para poder hacer ese acompañamiento en ese sentido. El otro 10%, el tema de la seguridad social, entendió el tema de la seguridad social que está integrado por la salud y por el fondo de pensiones para jubilación. ¿Eso qué quiere decir? Que se debería aportar recursos para que los artistas y gestores, antes de que las numerosas reformas que se le ha hecho al tema de la seguridad social en el país, y que nunca hemos logrado todavía tener una verdadera reforma en ese sentido, pues por constitución yo no podía decir es más importante el artista que el señor Canicero Zapatero, que no tiene la protección del sistema de seguridad social. Y en eso entonces el sistema de seguridad social creó todo el tema de lo que hoy llamamos de régimen está el régimen contributivo, que es el que nosotros, los que tienen un trabajo independiente o de empresa, contribuyen en eso, y el régimen subsidiado, que es el que pues, llamamos los niveles del CISBEN, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaba? Cualquier persona de cualquier profesión
o oficio podía solicitar en su municipio estar en alguna de las categorías del régimen subsidiado SISBEN en las categorías que determinaban, que ya a partir de los departamentos de planeación se determinaba qué nivel podía quedar esa persona. A nivel de caricatura, había gente, artistas que vivían en casas más o menos lujosas, pero no tenían de qué comer y vivir, o viceversa, pero no quedaron en una categoría para poder estar dentro del SISBEN. Eso hacía, por ejemplo, que entonces ese 10% las alcaldías se vieran enredadas en que implementaban ese 10%, porque cualquier persona puede solicitar ser encuestado para ver en qué nivel de régimen subsidiado podría quedar si no tenía los recursos para el régimen contributivo, como independiente o como empleado de una entidad jurídica conformada como empresa o comercial o de servicios. Eso enredó mucho porque nunca tenía eso, pero como la ley tenía esa arista que me permitía la pensión, y es ahí donde como no puedo lograr la pensión conjuntamente porque es imposible, los recursos de la estampilla no dan para eso, es donde ya a través de los últimos años que se desarrolló a través del sistema de compensión, el tema prima media, que tenemos nuestro tema de pensión en el país, no los fondos privados de pensión, sino con pensiones, creó el programa Los BES. Ese programa permite pues que cualquier ciudadano pueda dar un recurso y un dinero para complementar, digamos, su pensión porque le falta tiempo, porque le falta semanas o porque le falta dinero, aunque haya cumplido semanas y tiempo. Entonces ese ahorro programado que tiene una base, creo que está 1.100.000 máximo que usted puede ahorrar anual, y usted ahorra y en un momento eso le va a compensar con los recursos que usted tenga ahí como persona en ese sentido. Entonces, viendo que eso daba una posibilidad, entonces dijimos, se pensó, me tocó en el 2014 estar en los primeros debates en el Congreso para ver si podíamos cambiar un poco, y se hundió por un tema de tiempo, poder permitir que parte del recurso de la estampilla, de ese 10% de la estampilla, fuera entonces para esos fondos, ese fondo especial que tiene con pensiones. Ese fondo entonces permitía a través de una convocatoria, el reglamento, unas convocatorias donde los creadores y gestores que cumplan unas características específicas que sean puestas por ese territorio y avaladas por el Ministerio de Cultura, pueda concursar y soportar porque es merecedor de ese fondo y los recursos de ese fondo. Y entonces hay unas modalidades, el alcalde a través de su despacho o cultura, lo que sea, puede determinar que el recurso vaya para complementar a personas que les falta tiempo y dinero para pensión, o puede complementar de acuerdo al censo y estadísticas que tenga en su territorio para personas que nunca van a alcanzar pensión o no alcanzaron pensión o tienen una avanzada, para que reciban una ayuda mensual o bimensual en ese sentido. Entonces, en el caso de algunas ciudades, como el caso de la ciudad de Medellín, pues se optó para que algunas personas que no van a alcanzar pensión o no alcanzaron tengan un apoyo parecido al de Familia en Nación y todo eso, de un recurso pues aproximadamente, si no estoy mal, son entre 350 cada 2 meses, pues recibiendo eso. Eso sale de ese recurso que la estampilla haya recogido en el año de la vigencia del año. Entonces, como puede haber ciudades, capitales y municipios que hayan recogido bastante dinero de la estampilla Procultura, puede haber ciudades que no. Ahora, también es potestad de consulta que si una ciudad recogió 500 millones o 200 o 100 millones, lo gaste todo en ese tipo de fondos. O puede gastar si no el 10% como lo pide la ley, y el otro 10% con que va para el tema de bibliotecas. En ese sentido, eso alivia un poco. No quiere decir, ojo, que la estampilla cultural no ha logrado, ni el PES no han logrado el tema de la pensión
de jubilación del sector de los creadores, artistas y gestores. No, no, no. No es, eso no es pensión, eso es un tema de una ayuda, un auxilio económico parecido a otros sistemas que se tienen en el país para ayudar. Es otra batalla que tenemos que dar legislativa con claridad, porque pues igual otros sectores necesitan, no solamente el sector cultural, el tema que tiene que ver con el tema de la cultura en ese sentido. Ahora, eso implica que los municipios que no tengan construyan el acuerdo municipal a través del Consejo, la propuesta legislativa de tener un acuerdo municipal que desarrolle la estampilla por cultura y a qué se le va a cobrar. Y es donde lo siguiente es la sociedad civil debe estar presta y vigilante a que esos recursos dónde están y en qué se dedican esos recursos, porque no puede tener claro el 10% de bibliotecas y el 10% el tema de hacia el fondo de seguridad social, de auxilio de seguridad social, pero el otro 80% es donde tenemos que tener cuidado en qué se va, en qué se gasta, en qué pruebas formativos, en qué proceso o en qué eso, y hacer entender a las administraciones que no es el único recurso que tienen pues para aplicar cultura. Tienen lógicamente las transferencias del IVA, los municipios que tienen la potestad de tener regalías, que hay en la reforma de la ley de regalías, se posibilitó que la cultura sea uno de los sectores fundamentales y debe ser uno de los sectores fundamentales de inversión. Para eso significa una metodología específica desde lo público y desde lo privado, cómo presentar proyectos que tengan que ver hacia eso como fuente de financiación de nuestros recursos. Sobre todo en la parte donde hay en el campo minero, hombre, con las multinacionales que están ahí, hay posibilidad de negociar, porque deben cumplir, fuera del tema de regalías, deben de cumplir también ellos como responsabilidad social y ambiental y cultural, un tema de eso. Lo que pasa es que no lo conocemos cuando esas entidades llegan y firman esos contratos con la nación o con el departamento. Esa letra menuda hay que verla y conocerla, porque eso es público, que conocerlo y entrar y saber entonces por dónde ellos pueden entrar, porque no es que esa entidad minera o grande vaya a patrocinar, yo soy muy buena gente y vengo a patrocinar y vengo a dar, aquí a apoyarlas con tres, digamos, flautas o guitarras a la banda municipal y ya quedó mi responsabilidad en la cultura. Claro que hay otros campos de la responsabilidad cuando llega alguien minero, y pues sociales, ojalá el agua potable y un montón de cosas que estemos atrasadas en este país, pero también la cultura. Entonces, no es otras cositas, bueno, hagamos proyectos, formulemos proyectos que ellos se sientan que no es que están dando patrocinio, sino que están dando una responsabilidad y que no por eso necesitan tener publicidad. Una cosa es venderles publicidad y otra cosa es venderles la idea que son parte del desarrollo social integral del territorio. Y para eso entonces hay que conocer cómo cuando llega una multinacional a explorar el suelo o la parte minera de nuestros recursos naturales, cuál es la obligatoriedad que tienen. Entonces eso implica conocer todos los tratados de derecho comercial, todos esos tratados comerciales, todos esos tratados empresariales, de cómo se firma y qué es, para poder conocer eso. En ese sentido, un alcalde debe conocer a alguien que maneje la cultura y sobre todo si está situado en donde estas multinacionales están llegando, esa persona responsable de la cultura debe conocer esto, porque ahí tiene una fuente de financiación clara y precisa para esos recursos, más allá de las regalías, que es otro tema distinto en ese sentido. Mucha parte del país, los recursos de la estampilla se fueron perdiendo, pero afortunadamente en los últimos 8 o 10 años se ha logrado equilibrar ese tema, porque había una sociedad mucho más pendiente, veedora de esos gastos de la estampilla. Vuelvo y digo, no puede ser el único recurso de nuestros municipios. En ese sentido, porque es que también formular proyectos no es solamente para nosotros, la sociedad civil, es también para el sector privado, que se mueva, que se mueva a hacer sus cosas, que se mueva a tener un plan de desarrollo cultural acorde a la necesidad de ese territorio, y para eso está el acompañamiento del Instituto de Cultura de nosotros. Ahí está, y no perder oportunidades para que esos municipios puedan formular y acompañar, pero más allá de la formulación, que nos quedan muy bonitos los planes, nos están quedando hermosos, divinos, no queden literatura muerta.
Y para que no quede en literatura muerta, necesitamos formar verdadera sociedad civil que entienda y comprenda toda esta parte legislativa y todo el componente, lógicamente, material e espiritual que tienen los planes de desarrollo cultural en ese sentido. Bueno, también entonces trabajaremos en un poco el tema de la telefonía, del IVA de la telefonía celular. En esto, yo pienso que, se lo voy a decir, es uno de los mejores golazos que le hemos metido a este tema, a esta macroeconomía de la telefonía, del mundo virtual y tecnológico. Porque quien hace 20 años o 25 años, que cuando estaba llegando apenas en Colombia esto, pues nadie pensaba que esto iba a hacer lo que significa hoy, que casi es otro brazo de nosotros, el teléfono o la telefonía, en ese sentido. Y hoy sí que ha sido necesaria en esta crisis. Hoy, mal contados, pueden haber casi 58, 60, 55, 60 millones de abonados, de personas que tienen línea telefónica porque tiene doble número, 3 o 4. Y todos esos abonados pagan ese IVA a la telefonía celular. Esos son recursos muy altos que se tienen y son muy envidiados por parte de un sector del Estado, el Ministerio de Hacienda. ¿Eso qué quiere decir, muchachos? Que hay que tener cuidado y hay que tener mucho cuidado. Así como cuando las multinacionales de este sector de las telecomunicaciones se pusieron moscas y cuidado cuando fuimos a crear esa ley, entonces, porque claro, eso significaba unos gastos, y sobre todo cuando ya pasamos del 16 al 20% del IVA iba a tener la telefonía, no les gustó ni 5. Y ahí fuimos inteligentes poder determinar que recursos de ese 4%, porque de ese 20% del IVA, ustedes saben que el 16 va a las arcas del IVA y al paseo que va el IVA y devuelve de acuerdo el tema de las transferencias. Ese 4% de lo que se recoja, ustedes saben que el 70% va para las actividades deportivas recreativas. ¿Por qué? Es un análisis que hay que hacer, tener mejor lobby, mejor trabajo, mejor asociatividad, mejor la sociedad lo respalda, no sé, miles de cosas tendríamos que entrar nosotros como agentes de este sector a pensar y a mirar, no en detrimento de ellos, no. Y estaría también el tema, muchachos, claramente, de que el 30% va para cultura, patrimonio y en general, todo ese tema. Bueno, de ese 4%, pues los últimos, lo vamos a ver en detalles, decretos han permitido que pues un porcentaje de eso vaya para proyectos culturales que la población de discapacidad, llamada así ahí, pueda desarrollar y implementar. Ya lo otro va pues para el tema de patrimonio, tema de patrimonio material y inmaterial, que es fundamental. Ahora, no es que lo diga así, lo dicen los decretos reglamentarios del ministerio. Podría hacia futuro de pronto decir que, bueno, no vamos más hacia patrimonio, sino hacia otro sector de la cultura, la creación, o etcétera, etcétera, o la infraestructura. Bueno, no quiere decir que estoy proponiendo que lo cambie en este momento porque tengo una deuda horrible con el patrimonio material y inmaterial para la recuperación y la dinámica del patrimonio, porque no trata simplemente de recuperar por recuperar, sino qué dinámica y qué lenguaje de lectura va a tener con el contexto actual y nuestra sociedad actual en ese sentido. Eso significa, muchachos, que a través de la metodología que tiene, ustedes saben que pues, es las alcaldías que deben presentar esos proyectos, ojalá en asocio con la sociedad y las corporaciones asociadas de su territorio o el departamento que los acompañen, asesorar y hacer proyectos para rescatar, movilizar, recuperar, dinamizar, etcétera, 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 ese patrimonio en ese municipio, y lo mismo en los temas de los proyectos de discapacidad. En ese sentido, muchachos, el alcalde debe presentar, y si un alcalde no conoce esto, hay que hacérselo conocer y avalar ese tipo de cosas en ese sentido, para que poder que ese municipio pues que quiere rescatar esa ruta paisajística, turística, ese patrimonio arquitectónico, la casa, la iglesia, etcétera, 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 inmaterial, las costumbres, tradiciones, el festival X, del carnaval X, que es importante y ha sembrado una pertenencia patrimonial en ese sentido. Entonces eso implica, muchachos, si yo quiero un tema patrimonial, entonces debo ir a la ley de patrimonio y decir, bueno, esto cómo puede ser el caminito para
el caminito para ser que esto sea declarado mínimamente de interés patrimonial de mi municipio. Y luego si se puede departamental y nacional. Bien, entonces ahí donde los consejos son claves, el consejo departamental es clave de patrimonio y el consejo nacional y todo eso es clave. Entonces conocer cómo se maneja esa ley que es transversal a nosotros aquí con el tema de la ley de telefonía, de transferencias del IVA, de la telefonía celular. Ahí hay que conocer eso. Entonces, que me interesa ser patrimonial en ese sentido, porque muchos municipios ha nombrado muchas cosas de interés patrimonial, su casco urbano, su y siquiera, pero no saben porque el sostenimiento de esto es muy costoso y la recuperación de esto es muy costoso. Entonces hay que saberles cómo esta ley del IVA puede aportar a ese campo en ese sentido, muchachos. O sea, en eso. Entonces vamos, léanla, les invito en un ratico, ráyenla y me preguntan para que esas 6 horas nos rinda con cada grupo en ese sentido. Y eso que tendrá que ver con el tema regional y el tema de política regional, de política municipal, cómo desarrolla esos temas de los planes, esos temas de esa cultura. Ahí es donde tiene que ver esa ley muy específica en ese sentido. Y también, pues, lógicamente, trabajaremos la ley de espectáculo público. Es una ley que quiero mucho, teniéndole muchos reparos que le tengo, porque creo que es un poco inequitativa con las demás regiones, porque, bueno, ustedes saben que en los debates de una ley pasa de todo, puede cambiar artículos, puede cambiarse, bueno, y había que ceder en muchas cosas en ese sentido. La ley básicamente era poder sanear y cubrir ese espíritu que las artes escénicas necesitaba en ese sentido. Y tapar algunos errores que teníamos en legislaciones anteriores. Llamo errores porque, por ejemplo, anteriormente, antes de la ley de espectáculo público, pues del 2011, nosotros pagábamos los eventos culturales y artísticos, pagábamos el 10%, muchachos, el 10% lo pagábamos a deportes, o sea, de la boletería, lo que se vendía, a uno le iba casi el 20-30% en impuestos y un montón de cosas que se pagaban. Entre esos el 10% iba a recaudo mm, para los equipamientos deportivos. Entonces nosotros decíamos a nivel de chiste, decíamos, bueno, entonces pongamos en los grandes partidos que nos paguen también, que se vaya un 10%, que haríamos ricos, cuando en partidos de fútbol o actividades deportivas. Bueno, eso va a haber un desequilibrio en ese sentido. El 10% de Hacienda se pagaba, de acuerdo a cada municipio regulaba, otros tenían el impuesto del pobre como Bogotá, y etcétera, etcétera. Es decir, había veces de un costo de una boletería, el 30-40% muchas veces se iba a pagar impuestos. Y lo otro entonces quedaba para el evento, la hora, la presentación y ese tipo de cosas. Y lo hablo en los macroeventos y los eventos pequeños. Para, digamos, los pequeños y medianos era terrible ese impuesto, para los grandes un poco en ese desorden. Las grandes empresas de empresas o las franquicias, porque eso es otro tema que el modelo neoliberal nos trajo. Se me olvida decirles, hablando de los modelos neoliberales, hay que estudiar la macroeconomía, las macroeconomías que está pasando y sobre todo esos modelos salvajes que nos trajo la década del 90 para acá y que hoy nos tienen modelos de economías creativas, etcétera, que son positivos o negativos, pero hay que mirar con mucho detención en esos modelos. Hay que estudiar un poco esos modelos económicos porque la cultura depende de esos modelos y tiene incidencia y nos incide lo que pasa en las macroeconomías financieras, estatales, todo el mundo en nuestro sector. Entonces, esas franquicias de eventos, porque son franquicias para traer eventos grandes, pequeños, no estaban muy de acuerdo, pues que antes que se les quitara esos impuestos. Y teníamos una deuda con la infraestructura de las artes escénicas. El Estado no podía invertir porque usted sabe por temas de ley y presupuestales y entre esos la ley 80 no puede invertir en equipamientos privados, solo puede dar en comodato y con unas circunstancias.
no se podía, entonces había que buscar y teníamos el tema de la infraestructura y el tema de la creación. Porque queríamos que esos recursos de esos grandes macroeventos del país llegaran para la infraestructura de las artes escénicas y para la creación. Lastimosamente no fue importante para los legisladores la creación, el contenido que es la base, porque pues podemos construir como hoy en día grandes equipamientos hermosos que nos han quedado dotados, pero si no hay contenido, muchachos, ¿qué? Es la pregunta. Contenido artístico y académico, eso es lo fundamental. Entonces, listo, nos quedó para infraestructura y entonces se crea un parafiscal, un impuesto, un parafiscal, que recaudó ese impuesto el 10%, como lo dicen, lo van a detallar, de la boletería, que hoy creo que está en ciento y punta más o menos, o estaba, porque este año no hemos podido hacer ningún evento. Y todas unas medidas de registro, el PULE y todos estos registros como productores. Organizó un poco este sector de los espectáculos, lo organizó un poco y al organizarlo lo hizo un poco más coherente. Pero eso se cobraba, digamos hoy el caso creo que 105, se lo diré con precisión en la clase, para donde puedan llegar a grandes espectáculos. Entonces algunas ciudades grandes y ciudades medianas han podido tener grandes espectáculos que pues cobran esa boletera mayor de allá, mayor de ahí. Eso implica que ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, inclusive Cartagena se ha visto encartada con ese recaudo, pero nosotros, caso, por ejemplo, el Ciclo del Sol llegó alrededor de 2.000, casi 3.000 millones, ni si contar cuando inauguramos con el concierto de Madonna, dejó una gran entrada y así sucesivamente las diferentes actividades del espectáculo escénico que ha pasado por las ciudades, ha dejado un recaudo importante que lo pueden encontrar en la página del ministerio, esos recaudos que dejan. Ustedes saben entonces que ese recaudo que se da, en las vigencias que se da, pues está el tema de que es para convocatoria que tenga que ver para infraestructura, o sea, construcción de infraestructuras de entidades sin ánimo de lucro que estén dedicadas a artes escénicas, música, teatro, danza, etc. Eso implica pues, construir ese equipamiento, tiene que ser propiedad de esa entidad sin ánimo de lucro para poder construir basado en todas las leyes que tienen que ver con el tema de la construcción, o sea, las licencias, todo esto que tiene que ver, es decir, no es simplemente así, como, no, tengo que hacer una inversión para poder entonces hacer unos planos, un equipo de ingenieros arquitectónicos que van a ir a las curadurías especializadas a que me den la licencia y proceder a esos procesos. Y luego concursar en la posibilidad de los fondos de ese municipio para poder ganarme esa convocatoria de construcción. Luego está dotación, dotar de equipamiento técnico y tecnológico mi sala, pero ahí tenemos un palo que es que solo las entidades que sean dueñas o que el arrendador les deje por 10 años. Ahí estamos en una discusión jurídica bastante. En esto mucha gente no ha podido dotar, sino los que son dueños de ese equipamiento que tienen ahí en ese momento. También está para compra, o sea, yo voy a comprar la sede donde estoy y todo lo que implica la compra, las compraventas y concursar y ver si se gana y buscar el otro recurso que me preste porque el Estado máximo dará un 70, el otro 30 hay que buscarlo a través de los recursos de préstamo o propios que se tengan. De ese recaudo el 10% el Estado puede dedicarlo en equipamientos públicos propios del Estado. Que se tengan para mejorarlos y tenerlos y alcanzarlos. En la mayoría de estos municipios los equipamientos son públicos. Bueno, pero ese recaudo, yo digo, es inequitativo a nivel del país porque es que son muy pocos los municipios que pueden tener ese recaudo en ese sentido. Ahora, hay una cosa que la ley tiene y los decretos que la reglamentan, es que el municipio que no utilice ese dinero en la vigencia correspondiente, pues ese dinero se queda en el ministerio, porque el dinero se recauda, se cobra y se va al ministerio y luego cuando se gane la convocatoria, después de los avalados, se regresa ese dinero al municipio y se le entrega a quienes ganaron.
Bueno, ese dinero, ese 10% va para equipamientos, pero muchos municipios no pueden recoger ese dinero porque no tienen eventos, no tienen ni la infraestructura para que grandes eventos de gran formato puedan ir. Entonces es poco equitativo. Afortunadamente, municipios que no lo hacen, que no recogen dinero o que no lo ejecutan, el ministerio puede destinarle y a construir algunos equipamientos por ejemplo, abajo en Putumayo, el de San Andrés, los mismos de acá de Jericó, el Teatro Antiguo de Titiribí. Bueno, ha podido invertirle en ese sentido. Pero muy pocos municipios capitales no han dejado de ejecutar ese dinero. Y entonces en el sentido el desarrollo se vuelve inequitativo, se vuelve con aquellos municipios pequeños o medianos que no tienen esa posibilidad. Y eso es una de las cosas que hay que pensar en la ley, en una reforma de ese recurso de la ley en ese sentido. Y también el tema de que no solamente sea infraestructura, sino otros temas que desarrollan la actividad artística de este sector en ese sentido. Bueno, eso tiene un comité. Yo, por ejemplo, pertenezco al comité de la ley de la ciudad de Medellín en representación del Consejo de Cultura de la ciudad. Eso tiene un proceso, un reglamento que ya hablaremos muy específicamente en las clases. Bueno, y también pues espero que el tiempo nos dé para tocar un poco el tema de la ley de regalías, cómo hay que hacer los proyectos como mencionaba, cómo hay que trabajar con eso, es conocer esos recursos y también recursos que van a venir del tema de la cooperación internacional o de los convenios que tenemos, como decir, por ejemplo, la convocatoria de Ibermedia, que es de cine o de documentos audiovisuales, o Iberescena, que es ese tema. Eso es debido a los tratados que tenemos con los países iberoamericanos, con la Secretaría de los países iberoamericanos y concretamente con la Secretaría de Cultura de los países iberoamericanos. Ahí hay que conocer esas resoluciones y eso porque ellos hacen una convocatoria. Si yo me gano una convocatoria del sector escénico de Ibescena, que implica cómo entro el dinero al país, que es conocer todo eso que ahí está en esa materia. Quizá hay veces, por último, decirles un poco estéril hablar de esto, pero para mí es clave, por ejemplo, que cuando puedo dar el tema de formulación de proyectos, la gente tenga claridad un poco en esto, para que ya en el tema de formulación de proyectos nos detengamos en el pensamiento de qué voy a formular, cómo lo voy a formular, o en el tema de la planeación cultural. Para mí es fundamental que entiendan esto, de dónde viene, de esta legislación, de viene, cómo se hace un acuerdo, cómo se hace una ley, cómo se hace una ordenanza, qué implica una resolución, qué es una un decreto, todo ese tipo de cosas. En ese sentido, poder entonces uno avanzar verdaderamente en el cumplimiento de formular un plan de desarrollo y en la ejecución de su plan de desarrollo, o poder asesorar el proceso de emprendimiento más allá, pues fuera del plan de negocio y servicios, o en el mismo tema de cómo organizar nuestros eventos para la circulación del pensamiento nacional local, porque cuando yo traigo grupos estoy posibilitando la circulación de esos productos y servicios en ese sentido. Bueno, espero que este tiempo no los haya cansado, porque es un poco agotador. Les dejo ahí esas pequeñas notas, reflexiones, para que esas 6 horas cada grupo lo aprovechemos y vayan puntuales. Qué rico que puedan leerlas, consultarlas y lleguen al taller con preguntas concretas de cómo se puede aplicar eso en mi región, en mi municipio, cómo lo puedo hacer viable en mis proyectos, digamos, en mis entidades, en mi territorio y en mi país. Hoy hay muchas cosas. Yo quiero dejarles que hay que pensar una reforma a la ley de cultura, no porque sí, sino cómo hacerla en la misma ley de espectáculos públicos, en otras leyes disciplinarias que tenemos, que no hemos podido cumplir a cabalidad. Cómo ustedes de ese territorio, desde esa necesidad, se piensa que tenemos que formular los cambios legislativos nacionales, departamentales que tenemos que dar en ese sentido. Ahí es el verdadero debate que tenemos que dar, no simplemente saber los números de las leyes, aprender las leyes, sino el debate filosófico detrás de ellas y qué cambios para la sociedad nueva y mirarnos que el arte y la cultura son la expresión viva, hay que hacer que la vida sea una expresión estética de vivir en ese sentido, y que sea aportante para la vida en eso. Cuando
dentro a producir obras o a hacer eventos, como lo importante es que estos elementos sirvan para establecer puentes de creación, puentes de divulgación, pero ante todo para establecer momentos fundamentales del ser humano con la cultura, el arte y el patrimonio.